Vamos a ver otro caso particular del movimiento en dos dimensiones, que es el del movimiento circular. El movimiento en un círculo implica que la velocidad de un móvil, al cambiar digamos, su trayectoria en forma curva, cambia, o sea, implica una aceleración. O sea, tiene que haber una aceleración que tenga al menos una componente de manera perpendicular a la tangente de la trayectoria o a la velocidad instantánea. Y dependiendo si el móvil está aumentando su rapidez o está disminuyéndola, como habíamos visto, va a tener componentes en uno u otro sentido. En el caso particular del movimiento circular uniforme, esto implica que la rapidez es constante y no nos confundamos con la velocidad. La velocidad cambia permanentemente, está cambiando permanentemente de dirección. Simplemente que su magnitud o su módulo, o sea, la rapidez, sí se mantiene constante. Esto es lo que nos define el movimiento circular uniforme. Y lo segundo, tampoco hay que confundir la rapidez constante con que no haya aceleración. O sea, para que haya un movimiento circular, o sea, un cambio en la trayectoria, tiene que haber necesariamente una aceleración implicada. Y esta aceleración en particular tiene la característica de que es siempre normal o perpendicular a la trayectoria. Entonces, volviendo a los ejemplos que habíamos visto, al desplazarse entre el punto P1 y P2 se describe un segmento de arco, ¿bien? Si este es pequeño, bien, y teniendo en cuenta que al desplazarse siempre con la misma rapidez el movimiento es circular, la distancia a un punto común de las dos perpendiculares a las velocidades se une en un punto que coincide con el centro de esa trayectoria circular. El ángulo que se describe lo podemos determinar a través de la relación entre el radio y el arco, la longitud del arco descrito. Si es muy pequeño este arco, prácticamente lo podemos igualar a un desplazamiento horizontal. Bien, pero la condición es que tiene que ser muy pequeña esa diferencia de distancia entre el punto P1 y P2. Teniendo en cuenta que la velocidad instantánea es tangente al punto, entonces el desplazamiento entre B1 y B2 va a ser perpendicular al mismo. O sea que el ángulo que se forma entre la velocidad B1 y la velocidad B2 es también, por similitud de los triángulos, es igual a el ángulo que describe el radio, digamos, del desplazamiento del vector. Teniendo en cuenta el cambio de la velocidad respecto del tiempo y llevándolo digamos, al límite en donde el tiempo tiende a cero, tenemos que el cambio de la velocidad respecto del tiempo lo podemos expresar en función de esta ecuación que hemos encontrado, relacionando el ángulo con el cambio de velocidad. O sea que, en definitiva, podemos expresar a la velocidad instantánea como el límite del el cambio, la distancia recorrida en ese arco respecto del tiempo, si el tiempo tiende a cero. De tal manera que podemos describir entonces, dado que la velocidad, perdón, la magnitud, o sea, la rapidez no cambia, podemos describir entonces la aceleración radial como una relación entre la velocidad instantánea elevada al cuadrado y el radio de ese círculo. Recordemos que esta velocidad instantánea, en este caso particular, estamos considerando únicamente el módulo de la rapidez, y lo que nos va a dar es la magnitud de la aceleración, no la dirección y sentido. ¿Bien? Esto lo que nos permite es
determinar la magnitud de la aceleración en función de la rapidez o la magnitud de la velocidad tangencial. De tal manera que en cualquier instante de tiempo vamos a encontrarnos siempre con la relación de que la aceleración radial es perpendicular a la velocidad, que esta es tangente a la posición, por lo tanto la aceleración radial es siempre, y de ahí el nombre, apuntando hacia el centro del círculo que es radial, cuya magnitud es constante pero cambia permanentemente de posición, lo mismo que la velocidad. Por eso dijimos que en la ecuación anterior nos relacionaba las magnitudes, no así digamos, la cantidad vectorial. Dado que esta aceleración radial está siempre orientada hacia el centro, también la van a ver en alguna bibliografía como aceleración centrípeta. Vamos a ver más adelante que en realidad el concepto de aceleración centrífuga, que quizás lo han sentido nombrar más habitualmente, en realidad es inexacto. Digamos, en este tipo de movimientos circulares uniformes no existe una aceleración centrífuga. Centrípeta quiere decir que apunta hacia el centro, centrífuga es que se aleja del centro. ¿Bien? Entonces no, ya lo vamos a estudiar más en detalle, pero este concepto en realidad para este tipo de movimiento es cerrado. Considerando que la relación que habíamos encontrado entre la rapidez, el segmento de arco y el tiempo que se toma en hacerlo, si en lugar de tomar un segmento de arco, tomamos toda la longitud de la circunferencia, en este caso S es la longitud de la circunferencia, que está dado por la expresión de 2pi por el radio. Acá en realidad, bueno, lamentablemente tendría que haberle puesto la R mayúscula, para igualarlo a lo que habíamos visto. El tiempo que se tarda en describirlo con esa rapidez constante, lo llamamos periodo. O sea que el periodo, por definición, es el tiempo en que se describe una trayectoria circular completa con una rapidez constante. Entonces, relacionando esta expresión con la de la aceleración radial, lo podemos poner la aceleración radial en función de el radio del círculo y de el periodo. Vamos a calcular entonces la aceleración centrípeta en una curva, en un camino curvo. En este caso, esa aceleración lateral o aceleración centrípeta es de 0,96 veces g. ¿Qué significa esto? Que es 0,96 veces la aceleración de la gravedad. Haciendo la multiplicación nos queda que es de 4,4 metros por segundo al cuadrado. Si el auto tiene una rapidez de 40 metros por segundo, que es aproximadamente 144 kilómetros por hora, ¿cuál sería el radio mínimo de la curva que se podría describir? Más adelante vamos a volver sobre este concepto del perante, que es una inclinación que ustedes van a ver generalmente en las rutas, fundamentalmente cuando hay curvas, para poder, ya como vamos a ver, eso sirve para poder tomar la curva a mayor velocidad. Entonces, como el auto se mueve en una curva, es un arco de circunferencia, lo hace a rapidez constante, entonces podemos aplicar todo lo que habíamos visto. En este caso, la incógnita es el radio de la curva, y la vamos a expresar en función de la aceleración lateral, como habíamos dicho, o aceleración radial, y la rapidez del móvil. De la expresión que habíamos encontrado, la reescribimos y encontramos que para que el auto se desplace a esa condición, tiene que tomar una curva cuyo radio sea de 170 metros. Este tipo de cálculos son los que se utilizan, digamos, en el diseño de las rutas. ¿Bien? Cuando un ingeniero civil diseña una curva, lo hace con una determinada velocidad. Por eso es muy común que ustedes vean en las rutas que antes de una curva hay algún cartel que indica cuál es la velocidad máxima, porque en realidad esa curva que tiene un radio dado está diseñada para tomarlo con esa rapidez en particular.
Si redujéramos el radio, bien, por ejemplo, o, para que digamos, el vehículo vaya con la misma aceleración radial, tendríamos que reducir la velocidad de 40 a 32 metros por segundo. Bien, mientras menor es el radio de la curva, menor es la rapidez con la que se puede tomarla. Ya vamos a ver más también cuando veamos las fuerzas implicadas en el movimiento circular, por qué es esto y con una justificación física adicional. Otra del, digamos, el tema que hemos visto hasta ahora siempre es con movimiento circular uniforme, esto es con rapidez constante, pero que este es un caso muy particular que normalmente no se da. O sea, es muy frecuente que haya un movimiento circular no uniforme, ¿bien? O sea, que la rapidez vaya cambiando a medida de que el movimiento se va dando. Esto, por ejemplo, podría ser eh, un objeto, bien, supongamos una piedra atada a un hilo, bien, que la estamos haciendo girar. Entonces, a medida que va descendiendo, lo hace con una mayor rapidez, en el punto inferior adquiere la mayor rapidez y a medida que va subiendo nuevamente, la rapidez va disminuyendo. Bien. Eh, En el caso particular de este tipo de movimientos, la relación que habíamos encontrado entre rapidez instantánea, el radio y la aceleración radial, para que se mueva en una trayectoria circular, va a seguir, digamos, siendo o teniendo, digamos, validez. Pero en este caso va a ser válida en un punto determinado, dado que la rapidez va a ir cambiando punto a punto. ¿Bien? En este caso, como hay un cambio en la magnitud de la velocidad, o sea, en la rapidez, quiere decir que está implicada también una componente de aceleración en la misma dirección. Como la velocidad es tangente al punto, a esa aceleración, que va a ser el cambio de rapidez, la vamos a denominar aceleración tangencial y siempre es tangente a el punto de la trayectoria circular que estemos considerando. Eh, Dado que digamos, está relacionada esta aceleración tangencial con el cambio de la rapidez y dado que no nos interesa por ahora si esta rapidez va en uno u otro sentido, la vamos a definir en función del módulo, ¿bien? De la rapidez instantánea en ese instante de tiempo. Fíjense que no estamos teniendo en cuenta tampoco las componentes, sino que es el módulo de la rapidez digamos, en ese punto en particular respecto del tiempo, que es la definición clásica de aceleración que habíamos visto inclusive en el movimiento rectilíneo uniforme. Dicho esto, en cualquier punto, entonces, la aceleración total va a ser una composición vectorial entre la aceleración radial y la tangencial, que es lo que vemos en el gráfico que tenemos a la derecha. Hay algo importante a tener en cuenta. El módulo de la aceleración, bien, que hemos encontrado, o sea, el módulo de esta aceleración, no es igual a la aceleración tangencial, es distinta. Entonces, las definiciones son distintas. La aceleración tangencial es la derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo y el módulo de la aceleración es el módulo de la derivada de la velocidad, y acá sí tenemos que tener en cuenta dirección y sentido respecto del tiempo. Bien, entonces la primera es la magnitud de la aceleración tangencial, que en el caso de que la rapidez sea constante, no hay una variación en el módulo respecto del tiempo, por lo tanto esta se hace cero y caemos en el caso particular del movimiento circular uniforme, como habíamos dicho, y la otra es la magnitud de la aceleración vectorial, que es la que se mueve en cualquier, digamos, que la que vamos a determinar en cualquier instante de tiempo, independientemente si es variable o no.
Si nuevamente, en el caso de el movimiento circular uniforme, dado que no hay una variación de la rapidez, el módulo va a ser igual a la aceleración radial y va a ser constante. ¿Qué es lo que vemos en esta expresión? Si no hay un cambio en la rapidez, la aceleración tangencial se hace cero, por lo tanto el módulo de aceleración es igual a la aceleración radial. Si no, tenemos que sacar la composición entre las dos aceleraciones. Esto es la primera parte del movimiento circular, dado que únicamente estamos analizando el movimiento propiamente dicho. Más adelante vamos a volver sobre las causas que la producen y cómo están relacionados con este tipo de movimiento. Y particularmente, qué efectos o qué es lo que produce esa aceleración tangencial. Vamos a ver ahora la última parte de este capítulo, que es lo que se denomina velocidad relativa. La velocidad relativa se refiere a la forma en que dos observadores perciben el movimiento de un objeto cuando estos dos observadores están en movimiento relativo entre sí. Bien, entonces, el movimiento de ese móvil respecto de uno de los observadores es lo que le denominamos velocidad relativa, ya que va a estar relacionada a la de él, pero no es exactamente la velocidad que podemos considerar eh, que observa o respecto del otro observador. Para comenzar el análisis y poder comprender este fenómeno, vamos a hacer primero el análisis en una sola dimensión para después hacerlo extensivo a dos e inclusive a tres dimensiones. Entonces, lo primero que tenemos que asociar a cada uno de los observadores es un marco de referencia, un sistema de coordenadas, ¿bien? Para poder medir distancias y en un marco o en una escala de tiempo podemos ver así medir las velocidades, ¿bien? Entonces, vamos a definir a ese marco de referencia como un sistema de coordenadas más una escala de tiempo dada. Vamos a considerar entonces que tenemos un observador que está en reposo respecto del suelo, ¿bien? Y vamos a considerar otro observador que se está desplazando con una velocidad, digamos, podemos considerarla variable o constante, pero está desplazándose con una determinada velocidad respecto del suelo. En un instante dado, digamos, un observador montado sobre ese móvil, por ejemplo, un tren o un auto, un tren que es el ejemplo que da en el libro, se va a encontrar a una determinada distancia del observador que está en el suelo, que en el caso del ejemplo que da en el libro es un ciclista. ¿Bien? Y a su vez, dentro del tren hay una mujer, ¿bien? Que va a estar ubicada a una determinada distancia de un punto fijo en el tren o de un segundo observador que se encuentre sentado fijo, en una posición fija respecto del tren, o sea que se va moviendo a la misma velocidad que lo está haciendo el tren en ese momento. Por lo tanto, la posición P de esa mujer que está arriba del tren va a ser va a tener una distancia respecto del observador A, que la podemos expresar en función de la distancia a el observador arriba del tren, más la distancia desde ese observador hasta el punto P. Ahí creo que, no sé si es muy complejo, pero creo que es bastante sencillo en comprender, digamos, este sistema. Esto lo podemos caracterizar, dado que esto se está moviendo en un instante de tiempo. Bien, esta suma de posiciones se da en un instante de tiempo, pero en realidad en cualquier instante de tiempo podemos hacer
una asociación de este tipo. O sea que esta expresión es válida para cualquier instante de tiempo, pero teniendo en cuenta que los valores van a ir cambiando instante a instante, dado que uno de los observadores, un marco de referencia, se está moviendo. Teniendo en cuenta que, digamos, la posición del punto P respecto de A se está moviendo, dado que la persona está montada en el tren, va a haber un cambio en la posición respecto del tiempo, entonces podemos definir una velocidad del punto P respecto del marco de referencia fijo, en este caso el marco de referencia A. Teniendo en cuenta que el tren también se está moviendo respecto de A, entonces podemos expresar digamos, si la mujer se estuviera moviendo a su vez o caminando arriba del tren, podríamos definir también una velocidad de la mujer dentro del tren respecto del observador en el tren. Entonces, podemos expresar la velocidad total de la mujer como la suma de la velocidad de la mujer dentro del tren más la velocidad del tren propiamente dicho. ¿Mm? Como todo esto está en una misma dimensión, por eso simplemente podemos referirnos a las rapideces, no hace falta la alusión vectorial, porque todo esto se da en la misma dirección, en este caso en una dirección horizontal. Bien, en general, si A y B fueran dos puntos o marcos de referencia en cualquiera, vemos que si digamos, el tren se mueve en sentido contrario, bien, simplemente va a bastar con cambiar la velocidad. Lo mismo sucede con la mujer. Si la mujer, en lugar de ir en la misma dirección positiva de X, lo fuera haciendo en sentido contrario, basta con considerar la velocidad relativa con el signo contrario. Si este concepto lo extendemos al espacio, o sea, ya los dos marcos de referencia no se mueven en la misma dirección horizontal, o sea, el marco de referencia y la mujer no se mueve en la misma dirección, sino que se está moviendo en el espacio, vamos a tener un vector posición desde el marco de referencia fijo al marco de referencia móvil, otro vector posición del marco de referencia fijo al punto que se está moviendo, y por lo tanto, como el punto también se está moviendo en relación al marco de referencia móvil, también vamos a tener un vector posición en un instante de tiempo dado. De la misma manera que lo hicimos antes, si estos, digamos, sistemas de referencia y la mujer o el punto, la partícula, se están desplazando, vamos a poder definir las velocidades en función del cambio de esta magnitud vectorial. ¿Bien? En general, en un instante de tiempo dado, podemos definir, en función de las posiciones, las velocidades instantáneas en ese momento. Una de las características que tiene este movimiento en dos dimensiones, o en tres inclusive, es que, dado que son tres magnitudes vectoriales en las cuales tenemos tres puntos en común, estas tres magnitudes vectoriales siempre definen un plano. ¿Bien? O sea que, inclusive, aunque fuera un movimiento en el espacio, en un instante de tiempo podemos trasladarlo a un plano y hacer un análisis en dos dimensiones. A este tipo de transformaciones se le conoce como transformación galineana de la velocidad, en este caso de la posición. ¿Mm? Vamos a ver un ejemplo de esto. Bien, en este caso es un avión que inicialmente tiene una velocidad respecto del suelo, bien, de 240 kilómetros por hora.
A su vez, hay un viento que está corriendo en dirección hacia el este. Bien, imaginémonos que esto lo estaríamos viendo, por ejemplo, el avión se dirige hacia el norte, como yendo para el lado de San Juan, y hacia el este el viento correría desde la cordillera hacia el lado de San Martín, por ejemplo. Bien, ubiquémonos en esas características. Eh, como, digamos, este viento va a tener un efecto sobre el avión para poder mantener la dirección hacia el norte, el avión tiene que corregir el rumbo, o sea, tiene que producir ese desvío de un ángulo beta respecto de la dirección que quiere tomar para compensar el efecto del aire. Entonces, este problema, sin necesidad de analizar las causas de por qué el viento desvía el avión o todo lo demás, lo podemos resolver simplemente considerando las velocidades relativas del avión respecto del aire, ¿bien? Con que va transitando el aire, del avión, o perdón, del viento o del aire respecto de la Tierra, y en función de eso vamos a obtener la velocidad relativa del avión respecto de la Tierra. ¿Mm? Entonces, la velocidad del avión respecto del aire, dijimos que era 240 kilómetros por hora, la velocidad del viento, que lo medimos respecto de la Tierra, es de 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, podemos expresar, como habíamos visto, la velocidad del avión respecto de la Tierra como la sumatoria vectorial de esas dos magnitudes. Para calcular el ángulo, lo que hacemos es determinar, dado que la dirección que queremos es hacia el norte, o sea, la velocidad entre el avión y la Tierra es hacia el norte y es perpendicular a la del aire, aplicando trigonometría, bien, y resolviendo la ecuación, vemos que la velocidad relativa hacia el norte va a ser de 218 kilómetros por hora y el ángulo que va a formar con el eje del avión va a ser de 25 grados. O sea que el piloto, para compensar ese aire, tiene que inclinar el avión 25 grados hacia el oeste respecto del norte para poder desplazarse en línea recta, directa hacia el norte, como para ir, digamos, en este caso, hacia San Juan. Y otra de las cosas que vemos es, como les decía, a pesar de que no tenemos en cuenta los motivos por los cuales sucede, vemos que implícitamente hay una reducción en la velocidad del avión o la rapidez del avión debido a la influencia del viento. Bueno, esto